marzo, muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Les saluda Samantha Mora. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas. El Programa Económico de Estabilidad Fiscal y Recuperación Económica. Hay expectativa ciudadana luego del nuevo mandato de la consulta popular y de los cambios en el equipo. Un plan sin más endeudamiento ni más impuestos. Si hay que hacer sacrificios, el gobierno dará el ejemplo. Lo conversaremos. Además, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Las propuestas del comité al presidente de la República, Lenín Moreno, para una reactivación económica que supere el 2% anual del crecimiento del PIB y se recupere una economía sostenible con dolarización. También nos acompañará Luis Fernando Torres, asambleísta por PSC. La consulta popular y su efecto en la consolidación de una nueva mayoría que desbloquee legislación y fiscalización. Las señales de la Asamblea en las votaciones de destitución de su presidente y de censura del superintendente de comunicación. Lo examinaremos. El gerente general de Petroecuador afirma que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, presentada como un proyecto emblemático de su administración por el expresidente Rafael Correa, fue antitécnica. Además, asegura que recibieron la refinería en pedazos. El gobierno dedicó $2.200 millones a una obra que no tuvo los resultados publicitados. En diciembre de 2015, inauguraban la repotenciación de la refinería de Esmeraldas 3 funcionarios que ahora están presos, sentenciados por corrupción. El entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, y Alex Bravo, quien era el gerente de Petroecuador. La obra costó $2.200 millones, pero la administración actual dice que no hubo tal repotenciación y que recibieron la refinería en pedazos. La famosa repotenciación no tuvo ninguna ingeniería siquiera conceptual para hacerlo. O sea, se iba haciendo a rompecinchas, lo que iba apareciendo ahí iban componiendo. Nosotros encontramos, como he dicho en algunas veces, una colcha de retazos. Dibujos, ¿no?, de procesos con marcas a mano. Entonces es una cosa realmente que le puede dar a usted el nivel deplorable con que se manejó un proyecto tan importante. Cuenta que además de la red de corrupción que ahora se conoce, fue evidente el derroche. Una fuente de $4 millones con luz indirecta y botaba agua así, oiga, digo, ¿qué? Es una cosa surrealista, ¿no? En una ciudad sin agua. Ahora el país pierde millones por las continuas paralizaciones. Este año se prevén 2. El 15 de marzo de 2018 parará la unidad de retención de azufre conocida como HDS durante 15 días. Y el 16 de agosto la unidad de craqueo catalítico conocida como FCC, que parará por 54 días. Y estoy hablando de 1 millón de barriles que va a tener que importar. Explica que tomará su tiempo que la refinería esté bajo control. Es más o menos unos 3 años y medio que nos va a llevar. Hasta ahora, porque pueda que a lo mejor destapamos por ahí alguna cosa y encontramos alguna maravilla también que nos han dejado, ¿no? Tejada, además, informa que actualmente 100 equipos de Contraloría trabajan en Petroecuador, analizando los contratos de la administración anterior. Alfredo, buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. En la década de la impunidad rampante, fue imposible que esto se conozca porque la ley Mordaza, la inmunidad parlamentaria abolida y la criminalización de la protesta social pusieron fuera de la ley investigar o referirse a estos temas. Los papeles de Panamá destaparon la red de corrupción en Petroecuador y la gran estafa de este proyecto emblemático saltó a la vista de la ciudadanía. Pero el ruido del caso Odebrecht hizo pasar al segundo plano los diferentes procesos penales sobre este caso. Y no solo que cada día se conoce de absoluciones, sino que jamás se procesó a los autores intelectuales cuyas huellas han quedado. No únicamente en fotos y celebraciones, sino en documentos oficiales. Es hora de que en verdad la impunidad desaparezca, alcanzando la cúpula del crimen organizado, pues a los actualmente procesados los denunciaron Glass y Alexis Mera. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La primera vez que asumió el Ministerio de Finanzas fue en la crisis que produjo un bajón en el precio del crudo, que luego se superó al dispararse ese precio. En todo caso, la crisis fue breve y una de las medidas que se tomó fue reducir el impuesto a la renta a ciertos sectores y mantener la tasa que ahora han subido 5 puntos. Vino la bonanza y permitió el mayor desendeudamiento de la historia, recomprando a precio de mercado 2 tramos de bonos global después de declarar la cesación de pagos. Ahora el mayor endeudamiento de la historia agobia al Ecuador. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias y bueno, un gusto volver a estar aquí en este set. Usted ha ofrecido de entrada no seguir la vía de más deudas y más impuestos. ¿Cómo piensa lograrlo? Bueno, antes que responderle su pregunta, quiero hacer una precisión en la introducción. En realidad, en el tiempo de la renegociación o de la recompra de los bonos, no fue precisamente en la época de bonanza, fue justamente dentro de una época de crisis, porque era un plan que se venía de alguna manera estudiando y coincidió las dos acciones. El tema es que no fue algo improvisado como se intenta por algunos analistas dar a entender, sino que más bien fue perfectamente estructurado y responsablemente programado. En todo caso, bueno, con respecto a su pregunta y el tema de actualidad, que es el tema del programa económico y el plan, mire, en este momento realmente estamos todavía en construcción, ¿no? Estamos realmente revisando todo y yo he dicho firmemente que los lineamientos van a ser claros. Los lineamientos están dados por evitar los pesos o los mayores golpes, digámoslo así, tanto para la ciudadanía como para el sector productivo, y lo que pretendemos es realmente incentivar a que el Ecuador comience a producir más, evitando también, o mejor dicho, tomando en consideración que existen, digamos, etapas del tiempo en donde hay que utilizar instrumentos adecuados en el muy corto plazo y evidentemente en el mediano y largo plazo. Con respecto al tema del endeudamiento, lo he manifestado ya, los endeudamientos hay que analizarlos en sus características y efectivamente hay que hacer un trabajo fuerte en el pasado y evitar seguir por una línea ascendente en el futuro. Iván Montaneda, presidente de la Federación Nacional de Exportadores, plantea una aspiración del sector productivo desde las pequeñas hasta las grandes empresas. Veamos. Los sectores productivos necesitamos acción que nos permita definir esas políticas para seguir invirtiendo y reinvirtiendo en el país. Nosotros creemos, todos los sectores productivos, que se requiere es un plan a largo plazo, que existe un divorcio entre la política pública, económica, fiscal y la política productiva. La política productiva está de lado y debe ir de la mano necesariamente con la política fiscal y la política económica. ¿Tomará en cuenta las 5 propuestas de consenso aprobadas en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario que fueron ignoradas por el equipo económico anterior? A ver, se está tomando en cuenta todas las posiciones y déjeme decirle que con respecto al criterio de la persona que presentaron, realmente yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjese usted que uno de los primeros elementos que estoy trabajando y precisamente he dedicado toda esta semana es a invitar a todo el gabinete productivo, a toda la parte productiva, porque definitivamente el proceso que vamos a tener que implementar es un proceso de reactivación que tiene varias etapas. El tema es que no nos podemos olvidar del corto plazo también. Y entonces, en ese sentido, hay que sentar las bases productivas, pero hay que responder también a lo inmediato que tenemos que responder, ¿no? Una situación con un tema fiscal importante, digámoslo así. Entonces, de alguna manera, sí, están siendo observadas absolutamente todos los planteamientos del sector productivo y, de hecho, tengo en esta semana también planteado un encuentro ya un poco más formal y de trabajo para poder ponernos de acuerdo también en aquello que es compatible con todo el proceso que estamos generando, ¿no? Que si son necesarios sacrificios, el ejemplo vendrá del gobierno nacional. Usted anunció al posesionarse. ¿Cuáles serían las áreas de sacrificio en el gasto público, en subsidios, salarios,
gastos generales? Bueno, en términos generales está más bien desde la perspectiva o la idea de generar una eficiencia en ese gasto. Hay dos situaciones cuando uno habla de sacrificios, ¿no? Por un lado se puede pensar que es dejar de gastar. Por otro lado se puede pensar en que definitivamente hay que seguir invirtiendo, pero hay que ser eficiente esa inversión para que lo que produzca o lo que dé como resultado sea realmente lo esperado. En ese sentido, yo creo que esta eficiencia de la que estamos hablando es efectivamente eliminar aquellos gastos que son excesivos o que son innecesarios y por otro lado hacer más rentable, digámoslo así, más productivo, más apoyador al crecimiento lo que estamos invirtiendo a través del sector público. Y respecto a subsidios. Bueno, los subsidios, yo siempre he dicho que en términos generales para mí los subsidios son instrumentos que son un paliativo o que van a dar el espacio suficiente para corregir temas de orden estructurales que la propia sociedad no ha podido solventar, o el acuerdo, digámoslo así, productivo no ha podido solventar. En ese sentido creo que siempre deberíamos estar en permanente revisión de cuáles son, qué es lo que está produciendo un subsidio, cuál es el costo del subsidio y cuál es el origen de esa necesidad de tener un subsidio. Y si bien no necesariamente son opciones inmediatas, pueden ser opciones de mediano y largo plazo, pero desde una perspectiva de corrección de las necesidades que están produciendo ese subsidio. Entonces yo creo que definitivamente en algunos casos es necesario mantener ciertos niveles de subsidio muy focalizados que realmente vayan a apoyar la corrección de estas faltas de estructuración correctas de la economía, pero por otro lado creo que efectivamente hay que comenzar a analizar y tener bien claro, saber, conocer, que nosotros estemos conscientes de cuál realmente es el costo y de qué es lo que realmente tenemos que hacer para eliminarlos. Respecto a la deuda, usted señala que la situación es distinta a la que encontró la vez anterior y que por tanto las soluciones serán distintas, es decir, que una recompra no es factible por falta de recursos disponibles. ¿Cómo sería entonces factible una sustitución o reperfilamiento de la deuda? Bueno, no me refería exactamente al hecho de que de la utilización del mecanismo como recompra específicamente, ¿no? Me refería al hecho de que en el análisis de la deuda anterior existió unas premisas o un concepto desde el origen de la deuda como tal, es decir, la base o el sustento, de dónde surgió la deuda. Me refería básicamente a que las deudas son distintas porque evidentemente este endeudamiento nuevo fue realizado con otras perspectivas, digamos, ya bajo otros criterios. En ese sentido, creo que básicamente lo que hay que hacer es realmente hacer lo que dice la Constitución y hacer lo que normalmente se hace cuando uno ha tenido apremios de tomar ciertos financiamientos que no son los que uno esperaría como ideales. Y lo que hay que hacer es buscar mejores condiciones, buscar un reperfilamiento que nos permita tener un mejor desahogo. Es decir, aprovechar en determinado momento las mejores condiciones del momento para hacer más conveniente el financiamiento que tuvimos en el pasado y que vamos a tener en el futuro. De alguna manera siempre estará presente una fuente de financiamiento de este tipo. Entonces, en estricto rigor, digámoslo así, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones que en determinado momento, yo no voy a analizar si fue o no, digamos, lo oportuno o si había una mejor alternativa. Creo que en determinado momento la situación del Ecuador nos llevó a que tomáramos ciertos financiamientos, a lo mejor no en mejor condición. Ahora ya tenemos los resultados de esa experiencia. El programa económico va a requerir algunas reformas legales. Por ejemplo, habría reformas legales respecto a cerrar ciertas brechas que se abrieron para usar excedentes de liquidez por parte del Banco Central, es decir, las reservas de libre disponibilidad depositadas por terceros para prestárselas al gobierno
y en fin, otra serie de factores que influyeron, como por ejemplo dar en prenda el petróleo en la deuda con China? Yo creo que se van a tomar las medidas de corrección en el plano legal y también las medidas de corrección desde la perspectiva de mandatos administrativos, digámoslo así, necesarios. En todo caso, creo que siempre debemos de dejar o no debemos de maniatar en ningún caso las acciones que debe de tomar el gobierno y debe de tomar la función pública cuando se presentan acciones difíciles, digámoslo así, para un país, ¿no? Bueno, para cerrar, en el tema tributario llama la atención la propuesta de reducir impuestos, propuesta del sector productivo, y que no se afecte la recaudación. También se recomienda, por otro lado, más eficiencia y eliminación de trámites para mejorar la recaudación. El IVA es el impuesto de mayor recaudación. Es necesario revisarlo, hacerlo diferenciado, por ejemplo, establecer varias tarifas en lugar de la única del 12%, como es en otros países. A ver, yo creo que tenemos que ser pragmáticos y tenemos que analizar efectivamente cuáles son los resultados de cada uno de los impuestos que tenemos presentes. Y creo que también hay que ser pragmáticos y pedir también el sinceramiento y la transparencia de todos los sectores que estamos involucrados, no solamente desde el punto de vista de la recaudación, sino también desde el punto de vista de el cumplimiento de esos impuestos. Entonces, en el tema de revisión de subidas o bajas de impuestos, creo que definitivamente primero tiene que haber un consenso y una aceptación mutua de todos los intervinientes para evidentemente digámoslo así, actuar correctamente en la línea en que nos corresponde a cada uno. Y segundo, desde esa perspectiva, ver efectivamente cuán necesario es tener niveles en donde realmente se pueda responder a ellos. Entonces, me han hecho muchísimas preguntas con respecto concretamente al IVA y concretamente no solamente desde la perspectiva de bajarlo, sino que es la propuesta del sector productivo, sino inclusive de subirlo, ¿no? Con temas de miedos o qué sé yo, parece ser que hay rumores en los pasillos. Es que ese es un tema muy politizado, ¿no? Entonces, y lo usan a veces como trampa. Así es. Pero el asunto es que tenemos un IVA anticuado con una sola tarifa y modernamente, contemporáneamente, hay otros sistemas para recaudarlo mejor. Yo creo que hay que revisar efectivamente qué es lo más efectivo, pero también hay que revisarlo desde la perspectiva de que no se complique los controles, porque lamentablemente uno de los principales problemas que tenemos es el que todavía la cultura tributaria es muy básica en el país. Entonces, desde esa perspectiva, por eso le hablo de que tenemos que todos los sectores asumir nuestra responsabilidad en el tema. Y sí, serán revisados. Ahora, hay que tener también prudencia porque las cosas y este plan económico no es que al día siguiente de que se establezca el plan económico se van a poder efectivizar los resultados. Hay que tener en cuenta que, insisto, hay medidas que van a tener resultados inmediatos porque son medidas precisamente tomadas para el corto plazo, pero fundamentalmente creo que tenemos que trabajar en aquellas medidas que en el mediano y largo plazo nos van a dar la sostenibilidad. Que sería lo más importante. Así María es. Elsa Viteri, ministra de Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Samantha. Y ya al volver, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, las propuestas de este sector al presidente de la República para la reactivación económica. Ya regresamos. El Comité Empresarial ha dirigido una carta al presidente Lenín Moreno con sus propuestas para la reactivación de la economía nacional, destacando los logros de la consulta popular, la derogatoria de la ley de plusvalía y las ternas para el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por su gentil invitación. Un camino estable por recorrer es el primer punto de las propuestas. ¿Qué comprende este camino? Mire, antes que nada, me gustaría destacar la apertura que ha existido, Alfredo, de parte de las autoridades para aplazar la presentación del programa económico ante este escenario de transición. Este camino estable que usted señalaba implica fijar unas metas estructurales
pero también corregir en lo inmediato aquellos temas que son urgentes, como el déficit fiscal. Y nosotros creemos que hay que armar un plan integral, no con medidas parche, que es lo que hemos venido observando hasta el momento, un impuesto por acá, una tarifa arancelaria por acá, medidas que han afectado al sector empresarial y por otro lado, medidas positivas que no cumplen con los objetivos esperados para desmontar los desincentivos. Así que nosotros planteamos enfocarse en 4 ejes, Alfredo, que son crecimiento económico sostenido, estabilidad fiscal y endeudamiento, fortalecimiento de la dolarización y todo aquello conducente a lo que más les importa a los ecuatorianos de este momento, que es la generación de empleo y reducción de la pobreza. Todo aquello sostenido en un marco institucional que permita garantizar coordinación entre las entidades públicas. Muchas veces sentimos como sector privado que hay entidades que suman a favor del desarrollo y hay otras que están más bien con sus acciones obstaculizándolo. Este programa, en nuestra opinión, Alfredo, tiene que sobrepasar el momento, la urgencia. No podemos intentar seguir curando una pulmonía con un jarabe para la tos. Hay un problema estructural que tiene que ver con el déficit fiscal, la economía no está creciendo a los ritmos que deberíamos y además tenemos una presión de competitividad externa porque nuestro sector exportador no ha logrado tener la capacidad para respecto a la política fiscal, ¿sería de shock o gradual? Mire, nosotros creemos que hay que hacerlo de manera gradual, pero hay que empezar ya, Alfredo, si es que seguimos al ritmo que vamos, es posible que este año terminemos con un déficit fiscal del orden del 6% del PIB. Y ese déficit tiene varios problemas. El primero es que envía un mensaje a los inversionistas. Se preguntan los inversionistas y los ciudadanos si es que va a haber más impuestos en el futuro. Segundo, cuando hay más déficit, se endeuda más el país y hoy observamos ya con mucha preocupación que los pasivos contingentes del Estado totalizan cerca del 70% del PIB. Pero además, cuando hay un déficit fiscal y hay urgencia y hay necesidad de recursos, hay una pugna por recursos, por su eficiencia. Por ejemplo, vemos que a los exportadores no se les paga lo que se les debe por concepto de certificados de abonos tributarios, de drawback de años anteriores, mientras que se le entrega recursos a una empresa pública que ha demostrado su ineficiencia como TAME. O por el otro lado, también vemos en cuanto a los programas sociales que por deuda estamos pagando más de 9.000 millones de dólares al año, mientras que en educación y salud se destina un gasto de 7.500 millones de dólares. Entonces hay una ineficiencia en la asignación de los recursos, por eso hay que corregir el déficit fiscal y fijar una meta que en nuestra opinión debería no superar el 1,5 o 2% del PIB al cerrar el plazo de este gobierno. El comité afirma que el ritmo promedio actual de crecimiento del 2% del PIB implica 35 años para duplicar el ingreso promedio de los ecuatorianos. ¿Qué impulsos necesitan concretamente los emprendimientos privados? ¿Con dedicatorias a ciertas actividades o generales? Mire, nosotros creemos primero que hay que recuperar esa voluntad de crecimiento. Como sector empresarial, cada vez que me reúno con los empresarios en todo el país me dicen: Richard, pudiéramos invertir más, podemos crecer más, pero las oportunidades están limitadas por un Estado que se ha entrometido demasiado en las actividades privadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Conforme a su pregunta, estimado Alfredo, hay que recuperar el rol protagónico de la actividad privada en la economía. 9 de cada 10 empleos son generados por esa actividad privada. Y las medidas concretas, muchas de ellas están en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. No somos partidarios de incentivos concretos o específicos, hay que trabajar en la generalidad. La economía es una sola, no hay cómo partirla en segmentos y creemos que más que incentivos de este momento, debemos enfocarnos en eliminar aquellos desincentivos que le han restado competitividad a la economía. Allí tenemos problemas con el impuesto a la salida de divisas, tenemos problemas con el anticipo de impuesto a la renta, tenemos problemas con el impuesto mínimo que genera una carga tributaria a las empresas de cerca del 45% cuando se debería pagar el 2%. Y en el caso del ISD, fíjese usted, Alfredo, hicimos un estudio junto con la Federación de Exportadores, que demuestra cómo el ISD
grava no solamente a las importaciones, ese es el primer paso, pero al final del día termina cargando a las exportaciones, es decir, es un impuesto que tiene un sesgo antiexportador en el orden del 3-4%. Este nivel de carga para el sector exportador hace que se limite su competitividad y sea cada vez más difícil generar lo que todos queremos, que es más dólares que ingresen a la economía del país. O sea que en definitiva lo que se pide es eliminar la carga, los desincentivos, antes que crear incentivos particulares para ciertos grupos. Richard Martínez, presidente del comité, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Y al volver, Luis Fernando Torres, asambleísta PSC. La mayoría en la asamblea que desbloquea legislación y fiscalización, la elección de nuevos dignatarios para el Pleno y las comisiones. Ya regresamos, acompáñenos. El efecto político irradiado por la voluntad popular, expresada en la consulta convocada por Lenín Moreno, ha configurado una nueva mayoría en la asamblea, que ha dado de baja a los alfiles del correísmo en la criminalización de la protesta social y en la aplicación de la ley Mordaza, íconos de la dictadura más larga y corrupta de la historia. Luis Fernando Torres, asambleísta del PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. La nueva mayoría es móvil, especialmente en el bloque inicialmente mayoritario de Alianza País, dividido entre los que apoyan al presidente que el pueblo eligió y los que creen que su mandato es ser correístas a morir. ¿Cómo define la tarea de esta mayoría nueva de convergencias especiales? El desafío lo fijamos los ecuatorianos en la consulta popular del 4 de febrero. Un cambio para desmontar completamente el aparato estatista autoritario, un cambio que ha comenzado con la integración del Consejo de Participación Transitorio y que la Asamblea tiene que acompañarlo. Tiene que ser un cambio para combatir completamente la corrupción, para investigar especialmente la forma como se manejó la economía en el país, a tal punto que el propio presidente Moreno, en su visita a Chile, dijo que deliberadamente se había destruido la economía para dejar una herencia difícil de manejar al nuevo gobierno. Esa gran tarea, los ecuatorianos mayoritariamente la encomendamos a los órganos del poder público el 4 de febrero, cuando la consulta popular triunfó en todos los rincones del país. Entonces, esa nueva mayoría, si aquí así quiere llamársele, pero sobre todo los ecuatorianos, debemos no permitir que se diluya el impulso de la consulta, sino que avance para que finalmente el Ecuador cambie como tiene que cambiar. Por lógica, en todos los parlamentos del mundo, el asambleísta o el diputado o senador que es elegido presidente de la Cámara o Asamblea es el que representa a la mayoría. El reemplazo del presidente destituido debe ser pues del bloque de mayoría teóricamente, porque es el que aporta mayores votos para darle estabilidad a esa mayoría. La selección de Alianza País de Elizabeth Cabezas puede garantizar un funcionamiento fluido y coherente de la Asamblea. Por ahora es una precandidata. Pasada las 12 del día sabremos efectivamente si será la candidata, pero si el presidente Moreno es el que la está apoyando y si pertenece al bloque más grande que tiene 46 asambleístas, lo que deberíamos esperar los ecuatorianos y los legisladores es que la persona que va a dirigir la Asamblea Nacional sea fiel al mandato de la consulta popular, el cambio, y que acompañe al presidente de la República, a los legisladores y a los ciudadanos en esta gran transformación que viene reclamando el país. La asambleísta Elizabeth Cabezas, que ha sido presentada como precandidata, todavía tiene una trayectoria política. Yo la he conocido por poco tiempo en la Asamblea Nacional y estoy seguro que si llega a ser candidata deberá ser fiel al mandato popular del cambio que todos queremos. Las funciones de legislar y fiscalizar han estado bloqueadas durante todo este tiempo por un CAL con miembros desdoblados de Alianza País, pues unos con Correa, otros con Moreno. Usted como miembro del CAL ha sido testigo. ¿El CAL también debe ser renovado? La posición de nuestro bloque es la de que se elija a quien va a presidir la Asamblea Nacional, y en cuanto a renovaciones del CAL y de comisiones,
estas no son necesariamente imprescindibles. Más aún, quienes integramos la bancada del Cambio Positivo no tenemos interés alguno en entrar, digamos, en el reparto, en la distribución de puestos. En el CAL deberán, eso sí, estar representados los bloques que constitucional y legalmente tienen derecho a tener su representante, pero las urgencias de la Asamblea están en otro lado. Debemos Pero es importante el CAL por el poder que tiene, porque fíjese usted que si permanecen ahí incrustados ciertos correístas, en definitiva va a seguir pasando lo mismo, de que va a ser muy difícil que ciertas cosas pasen cuando el CAL debe estar con una mayoría identificada con la nueva mayoría que tiene una tarea, pues como usted lo señaló, muy importante que hacer, que fue determinada en el mandato de la consulta popular. O sea, ¿cómo se ejecuta entonces lo que la Asamblea debe darle prioridad si va a haber un boicot dentro del CAL? Bueno, el CAL no puede ser un obstáculo a estos proyectos de cambio, no cabe la menor duda. En materia de proyectos de ley, el CAL ha trabajado y ha calificado prácticamente todos. Donde hubo problemas fue efectivamente, como usted muy bien dice, en la fiscalización. El juicio político al ex vicepresidente de la República se demoró. El juicio político al actual superintendente de bancos no pasó. Y también algún otro trámite. El juicio político, aclararon que se demoró, sino que lo descartaron y por último lo eliminaron a Correa también para que lo enjuicien en el futuro. Fue un gravísimo error. El asambleísta Patricio Donoso de Creo y yo tratamos de impulsar ese juicio político. Lamentablemente tuvimos que tener un muro delante que no permitió que este juicio prosperara con la velocidad deseada. Al final se lo hizo. Ahora, en cuanto a las comisiones, el PSC cree que no es necesario resolverlo en el Pleno, sino en las comisiones, dentro de las comisiones. Pero el problema son solo las presidencias o también la integración de las comisiones. Mire, en algunas comisiones existen efectivamente problemas, entre ellas en la Comisión de Educación y en la Comisión de Relaciones Internacionales. Internamente, las comisiones podrían reorganizarse. No sé si se lo haga. Esta mañana algunos han dicho que probablemente se cambie el orden del día para reorganizar comisiones, pero ese no es el tema que preocupa a los ecuatorianos ni nos preocupa a quienes integramos la bancada del Cambio Positivo. Para nosotros lo primero está en la legislación para combatir la corrupción, generar confianza que permita aumentar la inversión, generar empleo, trabajo y también reformar el Código Integral Penal para combatir la delincuencia. Lo primero es lo primero, lo que la gente quiere: seguridad frente a la delincuencia y una economía saneada. Luis Fernando Torres, miembro del CAL, asambleísta del PSC. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Samantha. Sí, Alfredo, así despedimos ya Contacto Directo. Hasta mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Pase muy bien.